Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las sociedades limitadas nueva empresa. ¿Y qué es una sociedad limitada nueva empresa? Bueno, pues se basa fundamentalmente en las sociedades limitadas, que es la forma jurídica más utilizada después del autónomo. Y bueno, tiene algunas diferencias con la sociedad limitada y se crea fundamentalmente para intentar agilizar esa constitución o esa creación de empresas a través de un sistema diferente que, bueno, se supone que en 48 horas podemos tener nuestra sociedad limitada nueva empresa en funcionamiento. ¿Qué ha pasado con esta forma jurídica? Bueno, pues que la sociedad limitada también ha avanzado en la tramitación telemática y ahora mismo pues prácticamente vamos a tardar lo mismo en constituir una sociedad limitada ya normal que en constituir una sociedad limitada nueva empresa. Así que realmente esta forma jurídica no ha tenido esa acogida que esperaba el legislador y yo entiendo que poco a poco será una figura que termine desapareciendo. Pero todavía hay empresas que se constituyen, sociedades limitadas, nueva empresa. Vamos con sus características. Las sociedades limitadas, nueva empresa, están reguladas por el Real Decreto Legislativo 1/2010 del 2 de julio y, bueno, pues al final está incluido dentro de ese texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Una de las grandes diferencias con la sociedad limitada es la denominación social, y es que aquí no vamos a tener que solicitar esa denominación social negativa, ese certificado, al Registro Mercantil Central, ese nombre que ya queda reservado para nosotros, que ahora mismo estamos hablando de 24 horas, nos vamos a ahorrar esas 24 horas, porque aquí lo que vamos a utilizar es una combinación de pues el nombre, apellidos de uno de los socios con un número y con eso vamos a crear ese nombre de la sociedad limitada, que con la Dirección General de Industria y Pyme registraremos ese nombre para nuestra sociedad limitada nueva empresa. También decir que tendremos unos estatutos estándar que se han preparado para este tipo de empresa y que, bueno, pues nos van a hacer ahorrar muchísimo tiempo. Esto, recordemos que también lo tenemos en las sociedades limitadas. Hay unos estatutos estándar que para el 90% de las sociedades son suficientes para constituir nuestra sociedad limitada. El capital social, bueno, pues son esos 3.000 euros, igual que en la sociedad limitada, pero aquí sí que tenemos una diferencia y es que tiene que ser aportado en dinero. Esos 3.000 euros tienen que ser aportados en dinero y no tendremos la posibilidad de aportar bienes a esta sociedad limitada nueva empresa. Los accionistas de la sociedad limitada nueva empresa, bueno, podemos tener hasta 5 accionistas, ese es el tope, y además los accionistas deberán ser personas físicas. Los órganos de administración y de gestión, de dirección de esta sociedad limitada nueva empresa. Bueno, pues estamos hablando como la sociedad limitada de esa Junta General de Socios y, bueno, pues después tendremos ese administrador único, esos administradores mancomunados, solidarios, que son los que van a dirigir esta sociedad limitada nueva empresa. Otra de las grandes diferencias es el objeto social. Nos va a permitir hacer un objeto social abierto, lo que va a hacer que, bueno, pues no tengamos que modificar esos estatutos una vez que cambiemos, por ejemplo, de actividad, sino que vamos a poder tener todos esos objetos sociales abiertos para que los podamos utilizar dentro de nuestra sociedad limitada nueva empresa. Importante, todas las actividades que no están permitidas o que es obligatorio que sean sociedades anónimas siguen no pudiendo ser sociedad limitada nueva empresa. Estamos hablando de las entidades financieras, los bancos, bueno, pues los seguros, todo eso tiene que ser sociedades anónimas y no se va a permitir tampoco que sean sociedad limitada nueva empresa. El resto, pues como os decía, en este objeto social queda abierto y lo vamos a poder utilizar desde esta forma jurídica. Las obligaciones fiscales, vamos a tener las mismas obligaciones fiscales que una sociedad limitada, vamos a estar en ese impuesto de sociedades, vamos a tener que liquidar el IVA si nuestra actividad tiene IVA, vamos a tener que pues retener a trabajadores y a profesionales, el alquiler, bueno, todas esas cosas las vamos a tener que cumplir, pero sí que es verdad que la sociedad limitada nueva empresa tiene ciertas ventajas fiscales. Vamos con ellas. Bueno, pues este tipo de sociedad nos va a permitir pedir un aplazamiento sin garantías para el pago del impuesto sobre transacciones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que estamos hablando que es un 1% del capital social.
También se van a poder aplazar sin garantía esas deudas derivadas del impuesto de sociedades. También se van a poder aplazar sin garantías esas deudas tributarias del impuesto de sociedades durante los 2 primeros ejercicios. También se van a poder aplazar, con o sin garantías, pues esos impuestos derivados de la retención del IRPF al trabajo o a esos profesionales independientes. Vamos a poder, en esas obligaciones trimestrales, solicitar el aplazamiento. Tampoco existe la obligación de hacer esos pagos fraccionados del impuesto de sociedades que se hacen a través de ese modelo 202 y en este caso la sociedad limitada nueva empresa no tendrá esa obligación. ¿Y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de una sociedad limitada nueva empresa? Vamos con las ventajas. La primera, la velocidad en la constitución y la agilización de ciertos procesos. La segunda, la denominación social. Acordaos que hablamos de ese nombre del socio con un código alfanumérico. Bueno, pues en los siguientes 3 meses la vamos a poder cambiar sin coste alguno. La constitución se va a poder realizar tanto por la manera tradicional como de manera telemática. Esto ahora mismo también se puede hacer con una sociedad limitada normal. El objeto social, como hemos dicho antes, es mucho más flexible y nos va a permitir abarcar prácticamente todos los posibles objetos sociales dentro de nuestra sociedad limitada nueva empresa. Y por último, permite un modelo de contabilidad mucho más simplificado. Los inconvenientes, bueno, pues por ejemplo el número máximo de socios, que está limitado a 5. El tipo de socios que podemos admitir dentro de nuestra sociedad limitada nueva empresa, estamos hablando solo de personas físicas, no podremos tener personas jurídicas en nuestra sociedad limitada nueva empresa. Tercer problema, y fijaros que esto se hizo como una ventaja para poder crear rápidamente las sociedades, es precisamente el nombre que le vamos a dar a la sociedad. Ese nombre y apellidos del socio con el código alfanumérico, pues en muchas ocasiones es un problema, porque lo que queremos es potenciar esa personalidad jurídica propia de la sociedad limitada y bueno, pues que no aparezca el nombre ni el apellido de uno de los socios. Otro gran problema, pues que esa aportación inicial de los socios siempre va a tener que ser en dinero y no se permite la aportación de bienes. Y hasta aquí lo que es una sociedad limitada nueva empresa. Espero que os haya resultado interesante, que lo tengáis en cuenta. Es una figura muy parecida a la sociedad limitada. Se han cambiado algunas cosas intentando facilitar su constitución y su gestión. En el fondo, esa velocidad de constitución ya la tiene la sociedad limitada a través de los centros PAID, a través de esas ventanillas únicas del Ministerio de Industria, que hay públicas y privadas. Ya funciona muy rápido, en 48-72 horas puedes tener constituida tu sociedad, así que ahí hemos dejado de tener ese punto a favor. Lo que se hizo con la denominación social, de que no tuviéramos que pedir al registro ese nombre, que tarda 24 horas, que ahora ya son solo 24 horas, con lo que ya... Bueno, pues esa petición de nombre al final tampoco ha terminado de funcionar porque hay que poner el nombre y apellido de uno de los socios. Y por lo demás, claro, la denominación social amplia, vale, pero en la mayoría de los casos no suele ser un problema. Así que esta forma jurídica que nace para agilizar esa creación y puesta en marcha de sociedades limitadas prácticamente no se utiliza porque ya la sociedad limitada tiene muchas de las ventajas que quería tener esa sociedad limitada nueva empresa y mantiene desventajas que al final, en la mayoría de los casos, al emprendedor le hacen decantarse por una sociedad limitada normal. Y como os decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento, que le deis a este en la cabeza y si lo que queréis es seguir informando sobre formas jurídicas, aquí tenéis más vídeos y la lista de reproducción sobre formas jurídicas. Adiós, adiós.